Dale. Buenas tardes, soy Luis Meléndez. Voy a hablarles sobre el libelo, que no es más que el escrito en que se denigra o infama a alguien o algo. Es decir, el libelo es el escrito en que el actor formula las reclamaciones o pedimentos que tiene contra el demandado y sobre los cuales pide que recaiga expresa la decisión judicial. Las leyes utilizan la voz del libelo, el artículo 340 del CPC, escrito liberal, artículo 124 de la LOC, la demanda, y el artículo 399 del CPC y artículo 123 de la LOC. También tenemos que la denuncia en el artículo 713 y 717 del CPC y la solicitud en el artículo 661. Por consiguiente, es necesario preparar el libelo. Es decir, la preparación de la demanda es una actividad de parte, de carácter previo al proceso, no jurisdiccional y no regulada en forma expresa por la ley. Esta se presentará por escrito, pero también podrá presentarse en forma oral, la cual se reducirá a escrito en forma de acta y deberá contener los siguientes datos: el nombre, apellido, domicilio del demandante y del demandado. Si el demandante fuera una organización sindical, la demanda la intentará quien ejerza la personería jurídica de esta organización sindical conforme a la ley y a su estatuto. Si se demandara a una persona jurídica, los datos concernientes a su denominación, domicilio y los relativos al nombre y apellido de cualquiera de los representantes legales, estatutarios o judiciales, no establece el registro expreso. El objeto de la demanda, es decir, lo que pide o se reclama. Una narrativa de los hechos en que se apoya la demanda. También tiene que contener la dirección del demandante y el demandado para la notificación a la que se refiere el artículo 126 de esta ley. Los requisitos indispensables para la admisión de la demanda son los que enumera el artículo 123 de la ley, y que el juez está en obligación de examinar y mandar a corregir si no estuvieran cumplidos con un apercibimiento de pensión. Tenemos el artículo 124 de la LOC, que nos dice: si el libelo no cumple con los requisitos del artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo, el juez ordenará corregir el libelo y notificará al actor para que corrija el error u omisión dentro de los dos días hábiles siguientes. Apercibido de pensión, si el solicitante no cumple lo ordenado por el juez, se declarará inadmisible. El agotamiento de la vía administrativa y la reclamación previa al Estado como requisito a la admisión de la demanda entran en una clara contradicción con las normas contenidas en el artículo 19 y 26 y 257 de la Constitución. Tales limitaciones legales no pueden prevalecer sobre el mandato constitucional. En la demanda existe un requisito indispensable para la admisión. Existe requisito indispensable para la admisión. También tiene requisitos complementarios y otras solicitudes que pueden incorporarse a ella. Los requisitos complementarios no son indispensables para la admisión de la demanda, pero que en algunos casos es necesario cumplir. Por ejemplo, la estimación de la demanda, en los artículos 39 del 30 al 39 del CPC, cuando se requiere un mecanismo de notificación distinto al cartel, como es el caso de la notificación por correo certificado o por medio electrónico, el artículo 126 y 127 de la LOC. Igualmente, puede incluirse en la demanda la indicación de quién o quiénes serán los voceros en caso de liticonsorcio. Tenemos el artículo 129, párrafo único. Nos dice: dentro de las solicitudes que puede incorporarse a la demanda, la más común es la que se refiere a las medidas cautelares, que en todo caso no se sustanciarán por lo previsto en el artículo 137 de la ley, que las limita a la audiencia preliminar, sino conforme a lo previsto en el Código Procesal, artículos 585 y siguientes del CPC. Con respecto al despacho saneador,
Lo podemos definir como el orden o mandamiento de oficio a solicitud de parte emite el juez por escrito para que corrijan defectos u omisiones de forma en el libelo de la demanda o de renovación. Por tanto, si el juez de sustanciación, de mediación y ejecución observa que el libelo de la demanda omite alguna de las menciones indicadas en el artículo 123, ordenará al demandante la correspondiente corrección en el término de 2 días hábiles siguientes a su notificación. Y de no hacerlo, el tribunal debe decretar la perención de la instancia. En el despacho sanador se encuentra previsto en el artículo 134 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo, el cual establece lo siguiente: si no fuera posible la conciliación, el juez de sustanciación, inmediación y ejecución deberá, a través del despacho sanador, resolver en forma oral todos los vicios procesales que pudiera detectar, sea de oficio o a petición de parte, todo lo cual se reducirá en un acta, subrayando nuestro. Por su parte, el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, el cual tiene aplicación directa por mandato del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que establece: si el demandante no hubiera acompañado su demanda con los instrumentos en que la fundamentan, no se la admitirán después, a menos que haya indicado en el libelo la oficina o el lugar donde se encuentren, o sea, de fecha posterior o que aparezca. Si no son anteriores o que no tuvo conocimiento de ellos. En todos estos casos de excepción, si los instrumentos fueren privados y en cualquier otro, siendo de esta especie, deberá producirse dentro de los 15 días del lapso de pronunciamiento de prueba o anunciarse en el donde deban compulsarse. Después no se le admitirán otro. Es de observar que en materia de transacción judiciales, de conformidad con el reglamento parcial de la LOCSIMAN, fue publicado en la Gaceta Oficial de fecha del 1/1 de 2007, solo es posible la transacción en materia de salud, seguridad, condiciones y medio ambiente de trabajo, de enfermedades ocupacionales y de accidentes de trabajo, siempre que cumpla con lo previsto en el ordenamiento jurídico, que verte sobre las condiciones y oportunidades de pago de los derechos litigiosos o discutidos, que el monto estipulado para pagar al trabajador o trabajadora sea como mínimo el fijado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, que conste por escrito, que contenga una relación circunstanciada en los hechos que la motive y los derechos que en ella se ha comprendido. También tenemos lo que es el auto mediante el cual el juez ejerce el despacho sanador es inapelable, pero el que el decreto de prevención es apelable en ambos efectos. Igualmente, lo es la negativa de admisión de la demanda por otros motivos legales. Por ejemplo, la falta de jurisdicción declarada por el tribunal en el acto de admisión o su manifestación de incompetencia por la materia a la solicitud de la pretensión por ser contraria al orden público o las buenas costumbres. Lo que es la ley procesal para laboral consagra un despacho sanador aplicable en los momentos procesales. La primera oportunidad se encuentra prevista en el encabezado del artículo 124 de esta ley. Dice: si el juez de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo comprueba que el escrito libelar cumple los requisitos exigidos en el artículo anterior, procederá a la admisión de la demanda dentro de los 2 días hábiles siguientes a su recibido. En caso contrario, ordenará al solicitante con un procedimiento de prevención que corrija el nivel de la demanda dentro de un lapso de 2 días hábiles siguientes. De esta forma se establece que el primer despacho sanador, aunque la forma no lo denomine así expresamente, pero trae en forma implícita la función de saneadora del juez de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo.
La primera oportunidad de aplicar el despacho sancionador es luego de introducir la demanda. El juez debe verificar si cumple o no con los requisitos de la demanda establecida en el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo. De esta manera, el juez sustanciador garantizará el derecho de defensa de parte de la demandada, a obligar al actor a aclarar en el libelo de la demanda los hechos y derechos, si fuera necesario, invocados, los cuales posteriormente el demandado admitirá o rechazará. Según el artículo 134 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo, consagra la segunda oportunidad de aplicar el despacho sancionador dentro del proceso laboral. Y lo dice: si no fuera posible la conciliación, el juez de sustanciación, mediación y ejecución deberá, a través del despacho saneador, resolver en forma oral todos los vicios procesales que pudiera detectar, sea de oficio o a petición de parte, todo lo cual se reducirá en un acta. Una vez culminada la fase de sustanciación, sin que las partes llegaran a un acuerdo, debe ordenarse la remisión del asunto al Tribunal de Juicio del Trabajo, pero antes de la remisión, el juez de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo debe ordenar subsanar todos los vicios que pudieran existir. La aplicación del segundo despacho sancionador se diferencia en la aplicación del primero, en que en este caso no solo el juez puede aplicarlo de oficio, sino que las partes también pueden solicitar al juez la subsanación de algún vicio procesal. Del artículo 134 pudiera interpretarse que las partes solicitantes pueden hacerlo en forma oral y luego reducirlo en un acta, haciendo un símil con la actuación del juez, ya que el citado artículo no hace mención de la forma en que la parte puede hacerle al juez la solicitud de depuración del proceso. Para continuar con la exposición, le hablaré sobre lo que es la contestación de la demanda. El demandado, al contestar la demanda, debe determinar con claridad cuáles hechos ha invocado en la demanda, y cuáles hechos ha invocado en la demanda y que admite como cierto y cuáles niega o rechaza, y expresar los hechos o fundamentos de su defensa. Pero también se tendrá por admitidos aquellos hechos sobre los cuales no se hubiere hecho la requerida determinación, expuestos los motivos del rechazo o no aparezcan desvirtuados por ninguno de los elementos del proceso. La primera función debe llevar a cabo el juez de juicio. La primera función que debe llevar el juez de juicio es precisar si el demandado dio contestación a la demanda en la oportunidad prevista por el legislador, considerando el escrito contentivo de la misma, sin tener que analizar si el demandado siguió para la contestación de la forma prescrita por el legislador. Esto es, entre otros, si expuso el fundamento, si expuso el fundamento del rechazo e indicó cuál es el hecho cierto. El juez lo único que tiene que hacer en este momento, recibo el expediente del juez de sustanciación, mediación y ejecución, es verificar si se contestó la demanda oportunamente. Es decir, si se hizo dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión de la audiencia preliminar. En caso contrario, si no se contestó o lo hizo luego de vencido el lapso, para ello, el juez de juicio declarará confeso al accionado y lo condenará de acuerdo con las pretensiones del actor. En cuanto a esta no fuera contraria de derecho, si alguna petición es contraria de derecho, la excluirá de lo que es la condenatoria. En lo que respecta a la oportunidad que se tiene para promover pruebas, al recibir el juez de juicio el expediente, se inician 2 lapsos paralelos para cumplir actos procesales. Uno es referido a la admisión de la prueba y el otro relativo a la fijación de la audiencia de juicio. Ambos tienen directa relación con la evacuación de pruebas. Esta fase es única y exclusivamente para el operador de justicia, para que el operador de justicia se pronuncie acerca de la admisión o no de dichos medios de prueba promovidos por las partes. Igualmente, el juez de juicio tiene un lapso que consta de 3 días para admitir o negar la admisión de los medios de prueba promovidos. De
debiendo al tercer día emitir un auto de admisión o de negativa de los medios de prueba. Por su parte, tenemos lo que es el recurso de control de la legalidad. Se encuentra consagrada en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, según el cual el Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación social podrá, a solicitud de parte, conocer aquellos fallos emanados de los tribunales superiores del trabajo, que aun y cuando no fueran recurribles en casación, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha sala de casación. En estos casos, la parte recurrente podrá, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del fallo ante el Tribunal Superior del Trabajo correspondiente, solicitar el control de la legalidad del asunto mediante escrito, que en ningún caso excederá de tres folios útiles y sus vuelvas. En este sentido, este recurso es de carácter extraordinario porque tanto los motivos por los cuales y las sentencias contra los cuales se puede solicitar se encuentran determinados en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo venezolana y a su vez tiene un carácter excepcional porque le otorga la posibilidad a la mencionada sala de casación social a la mencionada Casa de Casación Social de anular la sentencia recurrida e incluso pronunciarse sobre el fondo de la controversia, caso en el cual estaría materializando una excepción al doble grado de jurisdicción que impera en el ordenamiento jurídico venezolano. Bueno, esto ha sido todo mi exposición, espero les haya gustado.